Comenzamos un nuevo año en Extremadura con varios retos en el horizonte. Uno de ellos es el consabido descenso demográfico, que hoy vuelve a ser noticia al conocer los últimos datos publicados en el último informe del Instituto Nacional de Estadística, en el que se destaca la pérdida de 5.153 habitantes en un año a fecha de 1 de enero de 2019. Esta pérdida refrenda la tendencia bajista que llevamos en la región y que en una década ha elevado a 41.657 el descenso de la población desde el año 2011, lo que supone una pérdida importante en casi una década que se fija principalmente en núcleos rurales. De esta manera, el total de habitantes en Extremadura, según el INE, se sitúa en 1.067.710 personas. La despoblación precisa de un plan en el que se alíen todas las fuerzas políticas de la región, pero, y como he dicho en otras ocasiones, también necesita de la concurrencia del Estado. Mientras continuemos manteniendo los niveles de paro que tenemos, no se elaboren planes para incrementar la natalidad, mientras no mejoren las comunicaciones ni tampoco el acceso a la vivienda para los más jóvenes, no podremos fijar población al territorio. Una vez más, y cuando parece que hay posibilidades de que se conforme un gobierno, los extremeños debemos hacer llegar a Moncloa una misiva en forma de acuerdo político y social sobre esta materia que así lo demande. Hay que hacer saber nuestra honda preocupación por esta situación y exigir, como hacen otras comunidades, que se traten también nuestros problemas con la mayor de las urgencias. La solidaridad interterritorial a la que en tantas ocasiones se alude debe ponerse de manifiesto con Extremadura mediante la puesta en marcha de medidas que estimulen el empleo a través de la creación y asentamiento de empresas. Así que si algo deberíamos poner los extremeños en nuestra carta a los Reyes Magos es precisamente un empujón económico estatal para con esta región. Otra cosa es que nos escuchen, pero hay que intentarlo. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota, primera picota del año 2020, en la que vamos a abordar varios temas con los que comienza o arranca este nuevo ejercicio que comenzamos lleno, como siempre, de buenos propósitos e intenciones que ha de refrendarse, nunca mejor dicho, y materializarse en acciones. Para hablar y para analizar los asuntos que tenemos hoy en cartera están con nosotros Luis Manuel Tobaja. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal tu nuevo año? Feliz año. Feliz año. Bien, bien. No hemos engordado demasiado. ¿No? Demasiado. Eso ya es noticia. Lo justo. Bueno. Eso está bien, ¿no? Es noticia. Miguel Ángel Herrera, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿qué tal? Aquí estamos. Feliz año nuevo a todos y empezar el año, a ver si por lo con ilusión, con ganas de entrar en el, como dice mi compañero aquí, a 2020, ¿no? En el 2020. Que es importante, ¿no? A ver, por lo menos la fecha a ver qué es lo que viene, a ver qué es lo que viene. Sí, hay que decir que también que no comenzamos una nueva década, sino que acabamos esta década en este año 2020. Otra cosa que psicológicamente parece que entrar en el 20 ya supone ese cambio de década. Javier Segura, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Pues yo hasta ayer era de los que creía que habíamos hecho el cambio de década. Mira por dónde me di el chasco y hubo quien me rectificó a tiempo y me dijo que no, que es verdad que el año 0 en el calendario gregoriano nunca existió, empezaba en el año 1, así que la década habrá que esperar hasta el 2021. Tenemos 64 días ya, ¿no? 6. Por delante, 366 el año, 364 días por delante para conseguir una buena entrada de década, o al menos ese es el deseo. Ya por lo pronto parece que va a haber gobierno próximamente, que este es el primer avance, y los Reyes Magos extremeños ya han estado en la puerta del Congreso de los Diputados pidiendo cosas para Extremadura. Es una de las noticias que me ha sorprendido en el día de hoy. No solamente pedían un tren que llegue a tiempo, ya ni digno, ya que llegue, que no tenga gotera, sino que también lo que pedía era un poco de dignidad para una tierra que, como tú decías en tu editorial, muchas son las necesidades y pocas veces son las exigencias, ¿eh? Como hemos comentado o he comentado más de una ocasión, Extremadura es pobre hasta para pedir, y a ver si algún día damos ese zapatazo necesario para pedir lo que en justa reciprocidad se necesita en este nuevo tiempo o en esa nueva década a la que el año que viene llegaremos.
Es un buen tema para comenzar. ¿Somos los extremeños conformistas, demasiado conformistas? ¿Lo creéis? Yo creo que sí. Así estamos como estamos. Claro. Nada más hay que vernos. Yo creo que somos un tanto quejicas, pero luego poco echados para adelante a la hora de... Poco reivindicativos. Sí, sí. O sea, nos quejamos mucho entre nosotros, estamos continuamente todo el día diciendo, es que... Pero al final, cuando hay que dar pasos adelante, cuando hay que proponer alternativas, cuando hay que ejercer en derecho al voto, que también es importante, pues nos quedamos con lo de siempre, nos dejamos llevar por nuestro pesimismo antropológico y nos quedamos como estamos, y es una pena, porque es verdad que hay mucha riqueza en esta tierra, que eso es lo más importante, que es que la hay. Lo que tenemos que conseguir es que la saquemos para adelante, que vayamos a por todas y que reivindiquemos no solo solidaridad y justicia, que también, sino además que bueno, por lo menos que se reconozca lo que es nuestro. Un tema que ha salido esta semana también, el tema del cava. Es decir, que tenemos buen cava, que creo que decían que por primer año hemos superado incluso al cava catalán. Está ahí, pues bueno, que seamos capaces, por un lado, de reconocerlo y por otro lado, de que no nos pisoteen también en nuestros derechos a sacar nuestro cava adelante. Por ejemplo, superar en precio, no en cantidad, porque ellos tienen una producción muchísimo mayor, pero en cualquier caso sí es cierto. Es verdad que tenemos esa riqueza, pero no solo material, sino en capital humano. El problema es que parte de ese capital humano se nos está yendo. Es una pena que otro año más, 5.000 habitantes menos, y o sea, vaya creciendo la desbandada que está viendo, ¿no? Y no sé de qué forma ni cómo los partidos políticos que tienen voz y voto en el Parlamento extremeño tienen que sentarse de una vez por todas, coger una de las banderas estas, porque es que en la imagen cuando hablo de la España vaciada, yo hablo de mi Extremadura vaciada, y cada vez más, y cada vez más. Entonces, no sé, alguna forma habrá que empezar a frenarlo y a crecer, que si no esto es una pena, Es decir, una tristeza que vas por ahí por los pueblos y veo una tristeza que te embarga en el sentido de decir, pero bueno, es que hay pueblos que no tienen prácticamente vida, y es una pena. Estamos 1.067.000, creo que, ¿no?, de habitantes, que somos las dos provincias más grandes del territorio de España, ¿no?, que no se estén haciendo cosas. Pero cuando hablan de lo político y lo social, yo es que creo que ya la gente tiene que darse cuenta que lo político creo que no va con lo social. Es decir, que la gente, que los mismos propios políticos no están creando esa comunicación de que lo político tiene que ir con lo social. Me interesa a veces mucho más, y luego que hay un par de temas que podemos hablar de lo mismo, y que se interesa más a veces lo económico y lo propio de cada uno que lo social del vecino, creo. Vamos, con Extremadura hay que tomar una carta en el asunto y decir claro a nuestros elegidos democráticamente, los políticos, que se acabó ya esto, hay que buscar una solución. Pero de alguna forma. Hombre, es verdad que los modelos que se dan en otras comunidades autónomas no se pueden dar aquí. Es decir, tú has comentado, son las dos provincias más territorialmente más grandes para una concentración de población de apenas 1.067.000 habitantes. Por tanto, no podemos utilizar modelos donde de concentración de grandes ciudades o de comunidades autónomas con más población o la misma población pero reducida en menos espacio. A la hora de apretar, a la hora de cohesionar o a la hora de reivindicar, pues claro, se puede notar más. Por tanto, no hay que fijarse tanto en los números como en las necesidades reales, que son las que se demandan. Históricamente, Extremadura ha estado en la periferia, ha sido uno de los territorios tradicionalmente más olvidados por parte de, vamos a llamarlo así, de la corte absoluta que reinaba en el territorio español, y siquiera tampoco cuando la propia unidad de la península ibérica en una sola monarquía que unía a los reinos de España y Portugal, es que tampoco, es decir, no ha habido ningún momento de la historia donde Extremadura haya recibido en la misma proporcionalidad que las oportunidades que se estaban dando en ese momento histórico, ¿no? Ni se dio después o sea, lo que es la época renacentista, ni se dio posteriormente en la etapa preindustrial,
Hubo un atismo con el tema de la minoría, la explotación de la minería y de la explotación de los recursos naturales, pero que tampoco, desgraciadamente con la entrada del siglo XX, pues tampoco eso conllevó un proceso de industrialización. Y siempre hemos estado en las connotaciones negativas. También pienso de que la etapa autonómica ha servido no solamente para señalar lo negativo, sino también para señalar determinados elementos identitarios, pero esos elementos identitarios hay que seguir forzándolos. Yo coincido un poco también con Miguel Ángel en que parece que hemos llegado a un punto en el que el establishment político, por decirlo de alguna manera, el que nos rige, el que legisla en el Congreso, en el Senado o incluso la propia Asamblea, está más orientado a una gestión administrativa que propiamente a una gestión de la sociedad. Y en la gestión de la sociedad entra lo que tiene que ser el proyecto de región, el proyecto de comunidad autónoma o el proyecto de España, y en el de la gestión del establishment político-administrativo lo que entra es la eficacia de cómo la administración atiende y resuelve esos problemas sociales. Pero para eso hay que identificarlos, y hay que identificarlos en positivo. Tú has marcado uno, ¿no? Por ejemplo, el que comentaba del Cava. Así, hay determinadas señas de identidad que ya van configurando esa Extremadura, pero nos hace falta esa otra más, la cohesión social. Y no esperemos manifestaciones de decenas de miles de personas en Extremadura, que no las va a haber, pero porque no las han existido nunca, ni por nuestras características, ni por nuestras comunicaciones las vamos a tener. Eso no es comparable con las que se puedan dar en Madrid, las que se puedan dar en Barcelona, las que se puedan dar en Bilbao. Eso no lo tenemos que ver ahí, pero eso no significa que las necesidades sean menores o menos acuciantes de ser resueltas, ¿no? Exactamente. ¿Algo más? Yo creo que además hace falta líderes, o sea, líderes no solamente de partido o no solamente ideológicos, sino líderes sociales, y yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel nacional y específicamente a nivel extremeño. Es decir, están tan metidos en su papel de conseguir votos y además con la estrategia que se está utilizando últimamente, que es simplemente yo voy a dividir la sociedad para que unos voten a un lado, otros voten al otro, y al final yo recoja mis nueces, ¿no? Y claro, eso es casi incompatible con una persona que lidere pues todo este proceso. En esta semana se ha estado hablando del tema de la agenda vasca, de pues bueno, una agenda extremeña que lo llevo, pero para eso tiene que haber una persona que sea capaz de abarcar a toda la sociedad, que sea capaz de entusiasmar a toda la sociedad y, por supuesto, que no se ponga del lado de unos o de otros, sino que sea capaz de transversalmente decir, venga, vamos a por esto, que esto es justo y esto es lo que necesitamos como extremeños. Yo creo que esa falta de liderazgo real, social, es lo que otra de los aspectos que nos lastran. ¿Miguel Ángel, algo más? Pues sí, no, tienes razón. Lo que pasa que, por eso la pregunta es, como he dicho antes, habría que preguntarle a los políticos extremeños que elegimos nosotros, ¿para qué se meten en política? Dicen líderes están ahí. Si los tenemos ahí, hay que obligarles y presionarles. Otra cosa que la sociedad se mueva en la cultura, o desde muchas perspectivas, muchas salidas, a crear ese ambiente de movilización en el sentido de qué hacemos. Pero los políticos están ahí para algo, no están solamente para ir al Parlamento los jueves no, hay que buscar soluciones. Y yo siempre he dicho, cuando hablamos de participación ciudadana, lo hablo por eso, a lo mejor es que la sociedad civil no obliga ni presiona a los políticos para que cuenten con nosotros. Otra cosa es. Yo creo que hay un círculo vicioso ahí de los líderes que prefieren el ahora, el pájaro en mano de los votos, y una sociedad civil que se mueva o no se mueva, yo creo que está desencantada con sus propios líderes. Entonces, entre lo uno y lo otro, pues... Pero hasta en los propios problemas suyos, porque tú ves la plataforma de pensionistas en la plaza se reúnen todos los lunes y hay 20. Pero tampoco esperes que haya... Y en el País Vasco, sí, pero entonces no lo podemos achacar. El modelo de manifestación... Lo tengan que luchar de otra forma. Y las necesidades de las pensionistas y los pensionistas extremeños son aún mayores que las que puedan tener en comparación a la de las ciudadanas y ciudadanos vascos, claro, que ya estén jubilados. ¿Por qué? Pues porque allí las rentas han sido infinitamente superiores
a las que se han podido tener aquí en Extremadura, que eran mayoritariamente procedentes de rentas agrarias. O sea, las necesidades incluso son hasta mayores, pero no esperemos modelos de cientos de personas manifestándose o miles de personas manifestándose, porque ese modelo no tiene lógica, ni lo va a tener en Extremadura. Estamos hablando de 1 millón de personas dispersos en un territorio equivalente a media Andalucía, o lo que estamos hablando es de 4 veces más que la Comunidad de Madrid, y 4 veces más la Comunidad de Madrid con 5 veces menos población. Así, es impensable el que podamos tener movilizaciones como las que se pueden dar en capitales de provincia como Bilbao, como Madrid y tal. Ahora, la agenda social de la que tú decías, yo reclamo en ese sentido que haya un parlamento o una asamblea extremeña donde, más allá de lo meramente legislativo, también haya un debate en profundidad con toda la participación social y ciudadana posible, y no solo y exclusivamente de los agentes sociales, llámese sindicatos y empresarios, sino de toda la sociedad en su conjunto, donde se enriquezca esa agenda social, esas necesidades de la sociedad extremeña. Yo estoy convencido de que con determinadas sesiones puntuales, 3, 4, 5 sesiones y un trabajo en comisiones, se puede llegar a sacar conclusiones, se puede configurar esa agenda, se pueden consensuar determinados temas, se pueden evidenciar incluso hasta desde el punto de vista ideológico dónde están las diferencias. Pero si queremos ese liderazgo que reclama Luisma, que al final yo creo que estamos todos de acuerdo que es necesario, ese liderazgo solamente será desde un consenso y que se respeten los acuerdos y ese consenso que se dé. Y yo considero que la finalidad de la Asamblea de Extremadura, por encima de todo, debe ser esa, porque ese es el espíritu del Estatuto de Autonomía. No estamos hablando de que se le atribuya competencias que sean diferentes, estamos hablando de que el Estatuto de Autonomía establece que el órgano de representación de la sociedad extremeña se manifiesta en la Asamblea de Extremadura, y ahí es donde se debate, donde se dialoga, donde se consensúa, donde se legisla y donde se controla el gobierno. No nos interesa exclusivamente una asamblea o unos grupos parlamentarios que se dediquen exclusivamente al control del gobierno, porque eso lo que nos lleva es a perder la referencia o a identificar claramente las necesidades, y que cuando se exponen esas necesidades llevan unos acentos ideológicos que a veces hasta chocan entre sí. Porque estoy convencido de que si a cada partido se le pregunta cuál es la posición que tienen respecto de la Extremadura vaciada, de la Extremadura despoblada, todas estarán de acuerdo en el diagnóstico. Esto hay que revertirlo. Pero a la hora de aplicar soluciones, o lo hacen desde un consenso, o cada uno va a poner un acento en unos determinados elementos que le va a chocar al contrario. Y eso es lo que nos va a llevar a un estado de desánimo y de inmovilismo. Y no estoy atribuyendo, cuidado, a los partidos políticos la responsabilidad exclusivamente de lo que se puede hacer. Digo que es que ahí no entra y no tiene cabida el resto de la sociedad, que también podemos aportar o decir algo diferente. Ahí decía de lo político y lo social. Efectivamente, por eso digo, estoy de acuerdo. El tema del tren, un tema, digamos, ciego el que no quiera verlo. Hace 2 años se llegó al acuerdo de la mesa del tren. Sí. Y no tardó 1 año en salirse ya determinados grupos políticos. Ya estábamos otra vez ante la necesidad a poner los acentos de enfrentamiento. Es a lo que yo quería llegar. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que miran el interés del partido o del amigo que va a hacer la obra del AVE y la de comisiones, o ver el interés de que tenga un tren digno, ecológico y sostenible a Mérida. ¿Qué es lo que interesa? Lo que interesa a uno y a otro, claro. Que el problema cuál es, sabemos que el problema es el del tren. Soluciones puede haberlas, pero ¿desde qué perspectiva? ¿Desde ese tren sostenible, ecológico y que se pueda mantener, o desde un AVE que quién va a coger el AVE, si con los fondos que tenemos? Bueno, ese es tu punto de vista. No, yo eso es de verdad. Soy de los que digo que también hay que pedir el IVA para poder llegar a tener un tren digno. Pues, lo que no llega es con el tren que tenemos, Javi. Sí. Con el tren que tenemos no llega. Pero no, ese no llega a nada. Es a lo que vamos, ¿no? A lo político con lo social a veces. El encontronazo que hay, ¿desde qué perspectiva lo miras? Mi experiencia, a nivel muy pequeñito, que no sé si es extrapolable, pero dentro de la Asociación de Amigos de Mérida, que el grupo que estamos ahí llevando un poco la rienda, es de lo más variopinto en todos los sentidos, ¿no? Ideológicamente hay de todos los palos, ¿no? Y nos ha resultado extremadamente sencillo ponernos de acuerdo en un sinfín de temas, muchísimos. Yo creo que eso mismo la sociedad civil es lo que reclama de nuestros políticos. Yo entiendo que obviamente cada partido tiene su forma de ver la sociedad, su forma de actuar, de gestionarla, pero
Sí que hay un núcleo, yo creo que mucho más potente de lo que se está haciendo ahora mismo, de temas que son fácilmente abordables por todos los grupos políticos sin demasiada estridencia. Uno, el tren, la universidad, la cultura, la gestión del patrimonio, la gestión de esta Extremadura vaciada. Muchos temas que no costaría mucho ponerse de acuerdo si realmente se quisiera poner de acuerdo y no enfatizar más lo que nos separa, más lo que nos divide, que lo que realmente nos une. Y yo, sobre todo, creo que la sociedad civil, los votantes, a la larga recompensarían ese esfuerzo. Yo no acabo de ver claro que los votantes estén más a favor de que se enfatice la diferencia y por lo tanto no lleguemos a nada, a que se enfaticen los aspectos en común y consigamos hacer mucho más de lo que... Yo ahí no lo sé, a lo mejor soy muy inocente, a lo mejor... No. Pero yo creo que la sociedad demanda que los políticos se pongan de acuerdo. Bueno, por cierto, Miguel Ángel, que hay una nueva alta velocidad low cost que se llama Uplo. No sabes, Uplo, y que va a comenzar a funcionar entre Madrid y Barcelona. Fíjate que ya están en la segunda fase del AVE, en la segunda transición del AVE, que es el AVE low cost, y aquí no tenemos ni la primera ni se le espera de momento, ¿no? Bueno, en fin, la noticia, fijaros, que en Extremadura hace un par de semanas era que se estaban poniendo los postes para la catenaria del tren. O sea, para el tren eléctrico, por primera vez en Extremadura, cuando ese desarrollo está más que ya sobrepasado en otras comunidades autónomas, ¿no? Superado. Bueno, vamos a otro asunto, porque el nuevo año nos trae también algunas subidas de tasas. Concretamente, en la capital extremeña, en este 2020, entra en vigor la modificación de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Mérida, aprobada en el mes de diciembre, entre las que se encuentran la subida de la basura y el agua. El equipo de gobierno planteó esta medida como imprescindible para poder mantener, dice, la calidad de los servicios. La mayor subida, del 10%, se aplica en el recibo de la basura, aunque, según fuentes municipales, apenas supondrá 9,12 euros al año para una vivienda tipo, lo que equivale a unos 76 céntimos de euro al mes. Se estima que este servicio supone un gasto de 4,21 millones de euros y si no se hubiera modificado esta tasa, los ingresos rondarían los 3,6 millones de euros, lo que supone un déficit de algo más de 630.000 euros. A pesar de este incremento, no será suficiente para cubrir el déficit del servicio. La previsión es pasar de ingresar 3,87 millones de euros, lo que supondrá que el déficit se reduzca a 340.000 euros, es decir, que va a seguir continuando el déficit en este servicio. Respecto al agua, el coste se sitúa por encima de 6,9 millones de euros. Los ingresos del último año estuvieron por debajo de 6,3 millones, por lo que el déficit fue de 600.000 euros. La subida de tasas permitirá aumentar estos ingresos en un 9,56%, casi un 10%, de modo que pasarán a equilibrar los costes del servicio. El gobierno local estima que supondrá un incremento de 3,7 euros al mes en un recibo medio de una familia tipo de 4 miembros. Este año también entra en vigor la subida de las tarifas del bus urbano, como saben, la zona azul y la grúa. En estos casos se debe a la actualización del IPC del contrato de gestión firmado con la empresa concesionaria Vectalia a principios de 2019. La actualización no se lleva a cabo desde 2014, por lo que el incremento es del 4,2%. En la zona azul, los primeros 20 minutos se mantendrán sin cambios, es decir, a 0,20 céntimos de euro, pero 20 céntimos de euro, quiero decir, pero sube a partir del minuto 21 al 60, casi un céntimo al minuto, y del 61 al 120, otro céntimo más al minuto. El billete ordinario de autobús urbano pasa de 0,80 a 0,85 euros, la retirada de un automóvil con la grúa sube de 100 a 103,5 euros y la hora de estacionamiento en los aparcamientos de Hernán Cortés y Atarazanas crece de 1,10 a 1,15 euros. Nuevo año, nuevas tasas. Esto sí que es irremediable. Como siempre. Yo, si fuese pensionista o funcionario, que además tenemos las subidas congeladas, y me dicen esto, me enfadaría muchísimo. Entiendo que hay que procurar que los servicios sean
autogestionable, que no haya más déficit, que al final pagamos entre todos, pero como ya lo dijimos en su día cuando salió la noticia, son temas, son impuestos que van a todo el mundo y además por igual. Es decir, da igual que cobre 120.000 euros al año o que cobre 5.000. Es que si te suben el agua, va para todos igual. Si te suben la basura, va para todos igual. Entonces ahí que entiendo que hay que reducir los déficits, pero que desafortunadamente al final va a todos de la misma manera. Quizás de lo único en lo que casi estaría de acuerdo es en temas de la zona azul, no por el hecho de que gane más o menos la empresa adjudicataria, sino porque si conseguimos que en vez de mover el coche 70 veces, lo movamos solo 50 para ahorrarnos el euro o los 2 euros que nos cueste, pues bien le vendrá a nuestra ciudad, a nuestro medio ambiente y, por supuesto, al planeta entero. Eres optimista, muy optimista con el tema del uso del, Sí, del coche. Yo sé que este tipo de precios entra dentro de lo que se llama demanda elástica, es decir, da igual el precio aunque lo pongas, al final acaba el pan, da igual el precio que lo pongas, necesitas comprar un pan. El coche nos hemos habituado tanto a él que da igual el precio aunque nos pongan el aparcamiento, al final lo acabas pagando. Javier. Pero bueno. Fíjate que estaba recordando la noticia cuando se produjo en el mes de noviembre por el acuerdo del Pleno, y en aquel momento lo que echábamos en falta era precisamente un estudio de cuál era realmente el impacto que podía tener sobre la población la subida y en qué medida pues se iba a mantener o no la calidad de los servicios o se iban a mejorar los servicios que se tenían. La noticia de ahora es que, y la que conocemos, es que el ayuntamiento genera un déficit de 1.200.000 euros, tanto por el sistema de recogida de basuras como por el del agua, sumados 1.200.000 euros, y que estas subidas lo que únicamente pretenden es minimizar ese impacto negativo, ese déficit que se tiene, tanto en la subida de la basura como en la del agua. Bueno, pues ahí es donde habrá que ver hasta qué punto vamos a tener o no una compensación económica para que el ayuntamiento no acumule ese déficit, o si por el contrario vamos a estar sufriendo lo mismo, nuevas subidas para poder compensarlos, ¿no? Este era el estudio que se necesitaba, saber cuánto representaba en cada hogar. Ya sabemos que la factura del agua va a representar aproximadamente cada 3 meses, va a representar unos 10 euros más, entre 10 y 11 euros más en el recibo del agua. Y ya sabemos también lo que nos va a costar de más en la basura. El autobús urbano que suba 5 céntimos o el aparcamiento en función de la zona sur, en función del uso. Recordando que se reduce el número de plazas que había de plazas azules. No sé, yo aquí vamos a ver el seguimiento que nos van haciendo, la información que se nos va dando. No digo que no sea necesaria esta subida, porque ya sabíamos que los precios estaban congelados desde unos años atrás. Quizá ahora, por el tema de tal y como está configurado el ayuntamiento, la existencia de una mayoría absoluta, sea más fácil o más accesible poder atender las demandas de las empresas que tienen estas licitaciones o estas adjudicaciones, pero independientemente, pues bueno, pues ya sabemos que no es para mejorar los servicios, sino para que el déficit que se estaba generando pues se pueda compensar de alguna manera. Miguel Ángel. ¿El déficit a quién? A ver, el déficit a las empresas que lo tienen licitado. Lo de siempre. Bueno, da igual, si lo tuviera la empresa o el ayuntamiento, el déficit lo hubiera generado igualmente. Sería el mismo, si fuese pero lo de siempre. Si o sea, quiero decir, no hay una relación directa, no hay una relación directa en porque esté gestionado por una empresa privada, el déficit se genere, y si estuviera gestionado por una empresa pública no se genere así. Eso no está demostrado. ¿Vale? ¿Es presuponible que la empresa tenga unos determinados precios de servicio? Sin duda. ¿Y que eso genere el déficit? No me cabe ninguna duda. Que ya existe sobre un precio prefijado. Pero, Javier, cuando una empresa va a un concurso, sí, a un sitio público que van a privatizar, va con todas las consecuencias, ¿no? Cuando él gana el concurso, tienes tus pérdidas, tu déficit, o eres muy malo, o gestionando, o has hecho las cosas mal. No, el déficit está repercutido al ayuntamiento, que ha tenido que poner 1.200.000 euros fuera del presupuesto para poder atenderlo, ¿no? ¿Por qué? Entonces, es que así soy yo, así cumplí la Torre Eiffel, ¿eh? Así cumplió la Torre Eiffel, claro que es muy fuerte. Sí, primero el tema ese, el tema del agua, el tema de la basura, igual.
En el mismo recibo van las dos cosas, el agua y la basura. Van las dos cosas, ¿no? ¿Vosotros veis que Mérida está limpia? ¿Ha cambiado y no hay que exigir a esa empresa que ponga más servicio y ponga más gente y limpie más? ¿Y recoja la basura más asiduamente? ¿Y que no se peguen alguna noche que no se recoja la basura en algunas zonas? Claro, es que todo eso que hay que ver, es decir, subir las tasas, hay que subir. Y luego tú has dicho las dos palabras filosofales, lo has dicho tú, mayoría absoluta. Esa es la diferencia a la hora de negociar y a la hora de gestionar este tipo de cuestiones. Claro, es que decir a cada familia 3 euros y pico, no sé, no hablemos de eso. Hablemos de lo que una empresa privada con un negocio, que es un servicio público, que tenía que ser municipal, es privado, con todas las consecuencias. Es decir, lo que no podemos es que cada vez que haya pérdidas de la empresa, los municipios sepan los que tengan que tapar ese cuero. Porque el tema de Aqualia, igual, sube la subida de los del Estalia, sube la subida de los autobuses y de la zona azul. Pero va a haber más líneas, va a haber más líneas, va a haber más rutas, eso lo dice que. Bueno, eso se reordenó con el contrato este. Vamos a mantener, porque ya hubo hace unos meses una bajada de líneas que la gente criticaba. Es decir, por ejemplo, que para ir al ambulatorio del centro norte, de zona norte, no hay líneas que lleguen hasta allí, o con la seguridad que tienen de llegar. Claro, es que todo este tipo de cuestiones no es que suban, hay que decir por esto y por lo otro, porque claro, el que suba el autobús, ¿cuántas líneas quitaron? ¿Cuántos kilómetros quitaron? ¿Cuántos? ¿Los van a volver a poner? Pues si suben ahora, será porque... O es que suben porque dice desde el 2014 no ha subido. Si estamos en crisis, seguimos en crisis. ¿Qué pasa? Que en el 2014, 15, 16, 17, 18 no ha tenido pérdida las empresas. Pregunto, que son dudas que me quedan ahí. Claro, suben algunas tasas municipales, no suben, pero hombre, yo creo que desde el emeritense debe saber por qué suben, acorde a qué servicio municipal va a cambiar, va a mejorar, no va a mejorar, la recogida de basura, la limpieza de las calles, la limpieza de las aceras, el alumbrado. Hay zonas en Mérida que son, vamos, totalmente cuevas de miedo, ¿eh? Entonces, lo que hay que explicar es que la contraprestación a lo económico, a la subida de tasas, debe ir con una contraprestación en la cual se demuestre que efectivamente se suben tasas porque varía o mejora el servicio, ¿no? O nos quedamos como está, si las tasas van a ser las mismas con el sitio que estamos hasta ahora, es lo que hay que explicarle al emeritense. Yo lo veo así. O sea, yo, Miguel Ángel, no te falta razón ni te la voy a quitar, ¿no? Es decir, evidentemente cualquier ciudadano o ciudadana, pero a ver, como en tu casa, es decir, cuando llego yo del súper, le digo a mi mujer, me he gastado 60 euros y voy con una bolsa con 2 paquetitos y lo primero que me pregunta es ¿dónde? ¿En qué te has gastado los 60 euros, no? Claro. Pues si es que por principio, por eso te digo que no te falta razón. Quizá un mejor conocimiento, un más transparente conocimiento por parte del ayuntamiento, del equipo de gobierno, de la propia administración municipal. Mire usted, este es el acuerdo que se tiene con la empresa que recoge los productos de reciclaje, este es el acuerdo que se tiene con Fomento en el tema de la limpieza de calle, este es el acuerdo que se tiene con Aqualia en el tema de suministro de agua. Es decir, estos son los componentes. A cambio de ese dinero y de estos servicios, esto es lo que se le paga. Aún así, mire usted, estamos generando un déficit. ¿Por qué? Pues porque se le han pedido servicios complementarios, porque se le ha pedido refuerzo en determinadas ocasiones, por la razón que sea, eso ha generado un déficit. Pues mire usted, pues muy gratamente uno está dispuesto a pagarlo, ¿no? Pero tampoco creo, o sea, quiero decir que eso requiere un ejercicio de transparencia. El déficit está generado, lo está asumiendo en este sentido el ayuntamiento, que al final va en detrimento de otras cosas. ¿Pero bueno, pues es normal que haya una repercusión, o una actualización de tasa. Pero insisto, no creo que esto tenga tanto que ver con una empresa privada, que es que no lo creo, no hay una matemática científica que me demuestre lo contrario. Por principio la empresa quiere ganar dinero, sin duda. A priori se le puede presuponer a la empresa que tenga la licitación que tiene otra manera de minorar los costes para resultar más eficiente. A priori se le puede presuponer. Son empresas con una dimensión en el ámbito nacional tan grande que en economías de escala ya son capaces de ser
económicamente más eficiente que si el ayuntamiento lo tuviera que asumir por sí misma. Lo que se le pide en ese sentido es transparencia. Cuando subieron las tasas se le pedía este estudio de impacto, el que estamos teniendo ahora. Mire usted, esto se debe a que le debemos tanto dinero por aquí, tanto dinero por allá. Esto le va a repercutir a tantos hogares en tantos euros al mes. Esto es lo que queríamos saber, ya lo sabemos realmente. Ya empezamos a tener un calibre. Ya sé que yo en mi casa tengo que preparar en el recibo que me viene trimestralmente del agua y la basura, tengo que aumentarle, que me va a venir unos 12-15 euros más por recibo. Ya tengo el impacto, ya sé lo que me va a costar 48 euros más al año esta actualización de tasa. Ya tengo ese impacto que yo necesitaba saber en el hogar de cada emeritense. Ahí yo estoy de acuerdo con Javier. El hecho de que la empresa sea pública o privada no suele... No indica necesariamente que se vaya a gestionar ni mejor ni peor. Lo que por un lado es... Lo que se siempre con privatiza, ¿eh? Yo gestión y bueno, pero a ver, por un lado es cierto, las empresas necesitan obtener sus ganancias y en el caso de las empresas que son públicas, al final lo que deriva es que suele haber ineficiencia, entre otras cosas, provocadas precisamente por el hecho de tener que tener funcionarios, que son unos costes adjudicados al sistema per secula seculorum y que al final difícilmente se amortiza. Entonces, al final, entre lo uno y lo otro, la diferencia, además, yo creo que, y ahí sí que hay que cambiar un poquito de mentalidad, el hecho distintivo no es que una empresa o una gestión sea pública o privada, el hecho es que tenga calidad. Eso es lo importante. Si la empresa te ofrece, la empresa pública, privada o medio pensionista, como sea, te ofrece un servicio de calidad, tiremos para adelante. Y si no, vamos a revisarlo y vamos a hacer que sea lo más eficaz posible, sabiendo que, como el caso, por ejemplo, pues especialmente del autobús y del agua, que son servicios que, por ser de servicio público, lo normal es que sean deficitarios, lo normal. Especialmente en una ciudad como Mérida, por ejemplo, en tema del autobús. Entonces, tenemos que contar con eso. Y yo creo que realmente la gente lo que quiere es un servicio de calidad. La gente no se preocupa, normalmente hay gente que sí, pero la gran mayoría de los usuarios no se preocupan de que sea público o privado la gestión. Eso es lo de menos. Lo importante es que sea un buen servicio. Y en cualquier casa, si yo contrato un determinado servicio, Internet, yo lo que procuro es que me dé el servicio adecuado al menor coste posible, que es lo que tiene que procurar también la administración, en este caso el ayuntamiento. El mejor servicio posible dentro de los costes más ajustados que se pueda. Y poco más, eso por un lado. Y luego por otro lado, no nos olvidemos que estamos en el primer año después de las elecciones, entonces si hay que subir tasas, hay que hacerlo en el primer año, no lo vas a hacer en el último, que la gente se acuerde y te vote a la contra, ¿no? Suele pasar. Habrá que explicar a la gente entonces por qué está subida, ¿no? Es decir, es que dice, habrá que revisar los convenios. Ahí está el amigo Acedo, el convenio que nos dejó con Vestalia. Todo para revisarlo. Espérate, para Miguel Ángel. El céntimo, es que es muy fuerte. El céntimo para ti, Miguel Ángel. El céntimo va para ti. Toma, ahí tienes el céntimo. Y cámbiame el boli, que no te pega. Es que, vamos, son cosas que hay que decir. Yo es que el tema, dice, ¿para qué se privatiza? Es decir, si el servicio y se vende que se privatiza, porque es deficitario y es malo para el ayuntamiento, se nota que también es deficitario y lo paga el ayuntamiento si es de una empresa privada, que no, eso explica a toda la gente. ¿Vosotros lo veis así? Es que los servicios públicos... ¿Estoy pagando doblemente? Es que no, doblemente no. ¿Sí? Es que los servicios públicos, en esencia, lo normal es que sean deficitarios, es que hay que contar con ellos. Pero da igual, ¿para quién? O sea, si vas a pagar para todos, no, para porque al final para el meritense. El ayuntamiento, el ayuntamiento paga el servicio correspondiente y si tienen que pagar la demasía, pues lo paga en forma de déficit. Pues ya está pagado, lo mismo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y de la otra manera, ese mismo dinero saldría directamente de las arcas del ayuntamiento, con lo que está exactamente en la misma situación. Y está exactamente igual. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el dueño, los dueños de Fomento y de Vestalia y de Aqualia son tontos? No.
No, lo que estoy diciendo... Lo que estoy diciendo es que si la empresa es de gestión privada, pues tienen que buscar su beneficio, y si la empresa es de gestión pública, es verdad que no busca ese beneficio monetario, pero al final resulta en ineficiencia que al usuario, o sea, a nosotros, a los ciudadanos, nos cuesta poco más o menos lo mismo. Pues sí, entonces en elecciones y programas hay que ponerlo. Que sepan ustedes, señor meditense, quien lleve el agua nos va a costar pagar a nosotros. El dueño, fulanito tal, no va a perder. Eso es así. La posible pérdida que tenga, la va a pagar nosotros. Lo pagamos nosotros. Que podíamos entre los tres comprar todo infeliz y traerlos aquí. Si es que da igual cómo... Lo mismo viene más visitante a vernos. Si es que el sistema es muy fácil. Si el agua, el autobús o lo que sea, es que lo pagamos los ciudadanos. O bien se lo pagamos directamente al ayuntamiento vía nuestros impuestos, o se lo pagamos el ayuntamiento se lo paga a la empresa y nosotros se lo pagamos al ayuntamiento vía nuestros impuestos. O sea, así es que da exactamente igual. Es que no. Da igual por donde lo haga, los que pagamos somos los ciudadanos. Estamos de acuerdo, la gente vaya en el autobús gratis. Pero sí, a lo que voy, si se sube ahora, no dicen si va a haber más líneas. Que no, Miguel Ángel, que no va a haber más líneas, que vas a tener las mismas líneas, los mismos autobuses, los mismos pasajeros, y te va a costar más caro. Esto está más claro que el agua. Va a costar más claro que el agua. Pero que no va a haber más líneas. En la modificación del contrato que se firmó a principios de este año pasado, 2019, aunque se estuvo negociando en 2018, sí es cierto que separó la reducción paulatina de kilómetros que venía establecido en el contrato primitivo. Sin aumentar. Sin aumentar. Eso sí se paralizó en ese sentido. A costa, claro está, de la zona azul, porque la empresa evidentemente tiene sus márgenes. Claro, pero no tiene pérdida nunca va a tener la empresa. Miguel Ángel, es que no tiene por qué. Pagaremos, yo creo que no tiene por qué tenerlas. Es que lo deseable es que no la la empresa tenga. no es una porque ONG. si tuviese pérdida, pues lo que haría es que en la próxima renuncien, fuera. Paso de esto, y al final somos los ciudadanos los que nos quedamos sin el servicio. Sobre todo porque el que vas a contratar luego vas a tener que pagarlo en un igual. debate bonito, que es el debate entre lo público, los servicios públicos gestionados municipalmente o los servicios públicos gestionados por empresas, no por terceros. Bueno, pues eso es otro debate también distinto, ¿no? Y que cada uno puede tener su opinión, como aquí se está demostrando. En cualquier caso, efectivamente, el que paga es usted y yo, y este señor, y este señor. Eso sin duda. No se olviden de ello. Vamos a otro asunto rápidamente, porque estamos con el tema de la investidura del candidato socialista a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, que ya no solo depende de la abstención de Esquerra Republicana y Bildu, sino también del voto de los 5 diputados que suman los partidos regionalistas y nacionalistas como Teruel Existe, el Bloque Nacionalista Gallego, Coalición Canaria, Nueva Canarias y el Partido Regionalista Cántabro de Miguel Ángel Revilla. Hasta el momento Sánchez tiene garantizado el apoyo de los 35 diputados de Unidas Podemos, los 6 del PNV, los 2 de Más País Equo y el único, bueno, hoy se ha confirmado el de Compromís y el único representante, como hemos dicho, de Compromís. En total son 164 escaños que no son suficientes para ser elegido en primera votación, por lo que tendrá, como saben ustedes, que ir a una segunda vuelta. Por contra, el bloque del no suma 163 escaños, los 88 del PP, los 52 de Vox, los 10 de Ciudadanos, los 8 de Junts per Catalunya, los 2 de la CUP, los otros 2 de la Unión del Pueblo Navarro y 1 de Foro Asturias. Así son las cosas. Sánchez se jugará en esta segunda vuelta, ya que tendrá lugar 48 horas después. Se prevé que sea el día 7 de enero cuando se produzca este segundo debate, si todo va conforme a lo que han estipulado, donde ya solo necesitaría más votos a favor que en contra. En ese caso, no es solo clave la previsible abstención de los diputados de Esquerra Republicana, que son 13, recuerdan, y de Bildu, que son 5, sino también los del BNG, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias y el PRC de Miguel Ángel Revilla. Precisamente este partido regionalista, que hasta hace unos días iba a respaldar la investidura de Sánchez, ahora dudas de si hacerlo. Y lo fía todo a que las negociaciones del PSOE con RC no impliquen un acuerdo que conlleve poner en riesgo la unidad de España y la igualdad de los españoles. Desde el BNG señalan también que su voto dependerá del compromiso de los socialistas con la agenda gallega, avisando de que si estos no se mueven,
será imposible un voto favorable. Y lo mismo ocurre con Coalición Canaria, Nueva Canarias y con Teruel existe. Claro, digamos los extremeños que no tenemos partido regionalista y no tenemos ningún tipo de posibilidades ahí. Javier. Don Pelayo, que viene a reconquistarnos, acompañado de las bruchas gallegas. Lo mismo ocurre que lo mismo no sucede. Bueno, nada, esto ya es el comentario final. ¿Usted tiene algo que aportar? Pues sí, mire usted. Yo digo que como se rompa la unidad de España, mi diputado de Cántabro no va a votar. Yo digo que como no se hable gallego, pues mis 5 diputados no van a estar. Yo no sé ya qué opinar sobre esto, yo ya quiero que esto ya salga y que salga lo mejor posible por el bien de España. Voy a decirlo así con acento de España, como lo diría el de Torrente, ¿no? Porque ya es que de verdad se lo toma una coña. Que se pongan de acuerdo, que trabajen este fin de semana un poquito más y que nos den un buen regalo de Reyes formando un gobierno que hará, después vendrá la pelea de los ministrables y las ministrables, de por qué nombra fulano o mengano, la cartera que se queda no sé quién o no sé cuánto y las escandaleras correspondientes. Estoy muy cansado, ahora ya que estamos al final está ya uno agotado. Miguel Ángel. Yo estoy con brío. ¿Estás con brío? Empezar los años, 2020. No sé, yo le cojo la palabra a Javier porque... Eso es lo que supo estar diciendo Pedro Sánchez, 2020. 2020 y vamos a hacer gobierno, ¿no? Es lo de siempre. Yo creo que las políticas se hacen para los españoles y para la gente. A mí la unidad de España, estamos como siempre, que sí, claro, que no soy independentista, lo digo muchas veces, pero es que me preocupan más otras cosas. ¿Para qué están en política estos señores? Yo es que no entiendo. Para esta política de Santander, de las anchoas, para esta política, para que tú mires porque España esté unida todas unidas o para que en tu comunidad se acabe y sufra la gente lo menos posible. Bueno, él pedía el AVE. El AVE, fíjate. Es que son situaciones que yo es que cansan, no por el hecho de porque la política es esto, ¿no? Pero lo que está claro es que hoy creo que están reunidos ahora mismo, ¿no? Los de Esquerra Republicana, ¿no? Esta tarde a ver qué dicen, a ver qué han dicho, que dirán, mañana nos entraremos, pero el tema es lo de siempre, es decir, ¿qué es lo que importa más? Es que mirarlo así, ¿qué importa más? Yo es que cuando uno dice, ahora el de Teruel, el de Cantabria, los gallegos, pero si así todo tienen 164 y 163 y 162, ¿no? Así anda, 164 frente a 163, sí. Así que, así todo. Pero es que, al final, es para preguntarle, la gente debe decirle, hombre, si tú resulta que hace cuestión de semanas de Cantabria iba a apoyar y le preocupaba sus cositas para pedir, y para eso estaba allí elegido por su ciudad, por sus conciudadanos de Santander y de Cantabria, para cosas para su tierra, ahora que le preocupa más, las cosas para su tierra o la unidad de España, otra vez la unidad de España, otra vez la bandera, otra vez los lacitos, otra vez la sellera, otra vez, porque es muy fuerte, es fuertísimo. Yo creo que es que aquí ya está pasando esto, al final, los partidos regionalistas son tan independentistas como los catalanes, están luchando tanto para ellos como... Entonces estamos... Ahora, ¿qué es lo que quedamos? Yo una cosa que... Yo sí creo que ya es hora de que haya un gobierno, que España no se puede permitir otras elecciones, más sufrimiento a la gente, más movidas, y ya está bien de que la gente se vea que están elegidos para gobernar y para dirigir este país a sacarlo de la lo que está político. Yo el otro día me han mandado el acuerdo, lo titulan coalición progresista o no sé qué, de los 15 puntos más idóneos, y creedme sinceramente, si lo veis uno por uno, os puedo asegurar que no hay ningún español que vaya en contra de nada de eso si quiere ser patriota. No hay nadie que en los 15 puntos esos de progresismo y de políticas, llámale socialdemócratas algunas, otras un poquitín más de izquierdas que otras, no, es que no son políticas que hagan daño a nada, ni a la unidad de España, nada. Lo único que preocupa, ¿quién va a preocupar? Pues al que siempre he dicho yo, el que le duele el bolsillo
más que el corazón y el pensamiento de los que están sufriendo de verdad. Es una cosa que alucina. Luisma. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que pretenden hacer con la ley de educación, que seguiría en lo mismo en lo que estamos, o sea, y seguro que como yo, otros muchos, entre otras cosas. Primero, porque no resuelve ningún problema. Segundo, porque agravan los que ya existen. Tercero, porque además supone una pérdida de libertades de los padres a la hora. Y ahora no, claro, no hay pérdida de libertades de los estudiantes y de los padres, que van en contra de las religiones. Bastante menos de las que... La 11 ya no cumple la Constitución. La 11 no cumple la Constitución ya. Entonces, ¿no? Quedamos en que no se puede romper la Constitución. Un país que no dice la Constitución, un país laico total. Pero, no, España no es un país laico, es un país aconfesional. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo, Tú esa confesionalidad la puedes reflejar de muchas maneras, entre otras cosas, y fundamentalmente, desde mi punto de vista, respetando que los padres pueden elegir libremente el modelo educativo que quieran para sus hijos. Entre otras cosas, ¿no? Que una cosa es quitar las religiones y otra cosa es que el Estado las fomente o no. Eso es diferente. Pero el que tú tengas dentro de tu sistema educativo colegios de el criterio ideológico o religioso que quieran, eso pero la pública. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que yo pago mis impuestos para que mis hijos reciban una educación donde mi libertad de conciencia me estime conveniente. Pero bueno, ese no es el tema. El tema, primero eso, que en eso, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo. Y en otras cuantas más, ¿no? Pero en eso fundamentalmente. Segundo, a mí me gustaría sentirme como extremeño tranquilo, porque sé que 3 de los diputados de mi tierra van a defender mi tierra, además con el partido mayoritario. Me gustaría. No sé si La verdad es que luego me echo a dormir y no pienso precisamente en eso, sino más bien en todo lo contrario. Esos 3 diputados extremeños del partido mayoritario, junto con los otros 3 que hay en los otros partidos, al final no sé yo hasta qué punto. Y esto ya lo hemos hablado, ¿no? Y luego, esta mañana salía también en el Mundo, si no recuerdo mal, una encuesta también de valoración del voto, y era significativo 2 datos. El primero, que solamente un tercio de los votantes del PSOE estaban de acuerdo con el acuerdo con el RC, lo cual quiere decir que, bueno, es decir, se habla mucho, el propio PSOE habla mucho de que pues, la representatividad, vamos a hacer que el partido sea llevado por los militantes. Resulta que no sé los militantes, pero obviamente los votantes no están tan de acuerdo como ellos dicen con el acuerdo. Y segundo, no sé hasta qué punto, bueno, creo que es muy significativo y quizás incluso preocupante que en la intención de voto uno de los partidos que desciende es el PSOE, lo cual es muy raro, porque siempre que un partido alcanza el poder, automáticamente suben las encuestas en intención de voto. Lo anormal es lo que le está ocurriendo al PSOE, que sigue bajando en intención de voto. Pero es que los que suben son precisamente Izquierda Unida y Vox, los que se encuentran en los extremos. Unidas Podemos, perdón. Esa extremada, esa separación extrema entre los votantes, unido a la disgregación que estamos viendo con todos los grupos nacionalistas y regionalistas, yo creo que son un indicativo, son una fiebre lo suficientemente intensa como para plantearnos que hay algo que no estamos haciendo bien. Y a mí lo que me preocupa es que veo que la medicina que intentamos aplicar para que esta fiebre se calme es más de lo mismo, más de lo que hemos estado haciendo mal durante las 2 últimas décadas. Entonces, yo creo que habría que pensarse un poquito todo esto. Bueno, seguiremos hablando del gobierno mañana y posiblemente la próxima semana, después de Reyes, tanto si hay como si no hay. Reyes sí. Reyes habrá, ¿no? No, pero los Reyes sí. Dice, los mismos renuncian, ¿eh? Dice, os quedáis que vengan los republicanos, ¿eh? O sea que... Además, yo creo que es el único momento en el que
por un día se siente un poco monárquico Miguel Ángel Herrera. De esos Reyes Magos me refiero. Pero ya me dirás tú con tu nieto. Sí, bueno, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer como siempre a nuestros picoteros con su análisis, su opinión. Gracias a Javier Segura, hasta la próxima semana. A vosotros, que te traiga muchas cosas los Reyes. Vamos a intentarlo, y gracias también vosotros por vuestro buen humor, porque a veces tocar estos temas, como no se desde una sonrisa, es difícil. Es cierto. Miguel Ángel Herrera, gracias, y lo mismo, que te traigan muchas cosas los Reyes, o que a quien tú se lo pidas. Sí, yo se lo he pedido. A los Reyes, ¿no? Y gracias a Luis Manuel Tobaja, gracias. A lo mismo, vosotros. que te traiga muchas cosas. Esperemos. Que es como se suele decir, que te traigan muchas cosas. Pero que no te traigan exámenes para corregir. Espero que ya las haya corregido. No me lo recuerde. Nos vamos, le emplazamos en la nueva edición de La Picota. Será mañana viernes en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Nosotros no descansamos durante estas Navidades, también la actualidad así lo requiere, así que seremos fieles a la cita. También le instamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde pueden conocer, además de ver estos programas, pueden conocer la actualidad de proximidad. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.